La mayoría de las especies se basan en el instinto, se centran principalmente en la supervivencia, pero algunas han dirigido su mente a fines más elevados. El arte, la música, espiritualidad, la verdad. La supervivencia no es suficiente, como especie debemos vivir. Una persona que no arriesga nada por sus ideas, o no valen nada sus ideas, o no vale nada la persona. Porque las ideas solo son exóticas para quien no puede comprender o no tiene ideas. Quien tiene ideas controla el mundo. Hace mucho tiempo quiero organizar para mí lo que ha sido la historia y cómo llegamos hasta dónde llegamos. Y quizás así pueda entender un poco mejor hacia dónde vamos como especie. Todos son ideas, el idioma, el dinero, las costumbres, la forma de comportarnos y de entender nuestro entorno. Me apasiona la historia, siento que los historiadores son como detectives, reúnen evidencias, buscan tesoros perdidos y hacen informes de sus hallazgos. Sus estudios pueden explicar por qué suceden las cosas y cómo ocurren los cambios. Es difícil saber con exactitud la historia y más porque los historiadores suelen contar estas historias casi siempre desde el punto de vista del ganador y basándose en sus ideas políticas o de religión. También me apasiona la antropología porque la raza humana es supremamente interesante. Entender el comportamiento de nosotros y tradiciones a lo largo de este viaje por el planeta será genial. Vamos por pasos para entender mejor. El punto de partida, considero yo, debería ser desde que nació la primera idea, pero tenemos que tener en cuenta que para entendernos y ayudarnos, el humano tuvo que buscar una forma de organizar y ordenar las ideas. Entonces empecemos desde cero, desde la creación. La primera idea que tenemos sin certeza es que hace unos 13.500 millones de años la materia, energía, tiempo y espacio tuvieron origen en el Big Bang. Partiendo de esta idea formamos la física. Después de unos 300.000 años más, la materia y energía se empezó a unir y combinar, creando estructuras complejas que llamamos átomos. Y pasan a ser moléculas tras combinarse, y al estudio de esta idea le llamamos química. Hace unos 3.800 millones de años, en un planeta que llamamos Tierra, ciertas moléculas se combinaron para formar estructuras un poco más complejas y grandes. Al estudio de esta idea le llamamos biología. Y hace unos 70.000 años, unos organismos que denominamos Homo sapiens empezaron a formar estructuras aún más complejas que llamamos culturas, y al estudio de esta idea le llamamos historia. Antes de que hubiera historia, ya había animales muy parecidos a los humanos. Quizá desde hace unos 2.5 millones de años, pero durante muchas generaciones esta especie no destacó de entre los otros animales con quienes compartía su hábitat. Podríamos volver en el tiempo y ver que en este momento de la historia había seres parecidos a nosotros, que cuidaban de sus crías con quienes jugaban en los pastizales. Pudo haber ancianos cascarrabias que no querían juntarse con nadie, pero esto también lo hacían los chimpancés, canes o elefantes. No destacábamos de los demás animales. En la idea de biología suelen clasificarse los organismos en especies, y se dice que una especie es el grupo de organismos que puede reproducirse y producir descendencia fértil. Las especies que evolucionaron de un ancestro común se les agrupa bajo la denominación de género, y los géneros a su vez se agrupan en familias. Por ejemplo, la familia Felidae o los felinos tienen un ancestro felino común y tienen un género en donde encontramos, por ejemplo, los leones, tigres, leopardos, jaguares, que es el género Pantera. Y tú, por ejemplo, que logras comprender lo que estoy diciendo, perteneces a la especie Sapiens del género Homo, o sea, hombre sabio.
Todas las familias, según la idea de la evolución, comparten un ancestro común. Aquí el primer dato curioso de nosotros, los Homo sapiens, y es que no queremos identificarnos con los animales, así que durante mucho tiempo estuvimos separados de todos ellos, como si no tuviéramos familia, ni hermanos, ni padres. Pero esto no es así, porque nos guste o no, hace unos 3 millones de años una hembra de simio tuvo que tener 2 hijas, y una de ellas se convirtió en la abuela de todos los chimpancés y la otra en nuestra abuela. Algo la hizo diferente. Yo considero que la primera homínida en tener conciencia pudo haber sido ella, Lucy. Algo curioso pasó con ella, pero con ella pudo empezar todo. Otro dato curioso sobre nuestra especie Homo es que como raza tuvimos muchos hermanos que existieron con nosotros, como los neandertales, floresiensis, habilis, ergaster y etc. Que al paso de nuestra historia parece que algo hicimos que no los dejó progresar y quedamos desde hace unos 10.000 años solos. Aunque personalmente siento que esta idea no es del todo cierta, pero lo explicaré más adelante. Los humanos evolucionamos. Según la idea de la historia, por primera vez en África Oriental hace unos 2.5 millones de años de un género anterior llamado Australopithecus, que significa simio austral. Y unos 500 millones de años después, algunos de estos homínidos dejaron sus tierras dirigiéndose hacia el norte de África, Europa y Asia. Estos cambios de condiciones de hábitats los obligaron a evolucionar y adaptarse a sus nuevos territorios. Además dieron como resultado varias especies distintas. Por ejemplo, los homínidos que encontramos en Europa y Asia Occidental les denominaron neandertales, y estos eran más corpulentos y musculosos que nosotros los sapiens y estaban bien adaptados a los climas más fríos. Pienso yo que en resultados modernos esto explica por qué los nórdicos tienden a ser más grandes y fuertes, además de estar más adaptados a estos fríos extremos comparándolos con nativos de la selva amazónica, por ejemplo. Mientras tanto, en la parte de Asia Oriental encontramos al Homo erectus, hombre erguido, que vivió allí por unos 2 millones de años, o sea, muchísimo más que el tiempo que los sapiens llevan aquí. O por ejemplo, en la isla de Java encontramos al Homo soliensis, hombre del Valle Solo, y estaba muy bien adaptado al trópico. O en la isla de las Flores encontramos al Homo floriensis, que por adaptación sufrieron una especie de enanismo, debido a los pocos recursos que debieron tener para subsistir. Entonces, entre más grande fueras y necesitaras más comida, menor era tu posibilidad de sobrevivir. Y quién sabe cuántos hermanos perdidos aún nos falte por descubrir. Cabe aclarar que es una falacia creer que estas especies y todas las que faltaron por nombrar disponen de una línea de descendencia directa, y aunque de cierta manera provengamos del chimpancé, esto explica por qué hay chimpancés viviendo con nosotros. Muchas de estas especies de homínidos convivieron a la par con las otras, cada una adaptada a su propio entorno. A pesar de las muchas diferencias con nuestros hermanos, teníamos rasgos que nos distinguían, como por ejemplo el cerebro, que es la característica más notable del ser humano. Este órgano es el más complejo de nuestro cuerpo. En general, un mamífero que pese unos 60 kilogramos, su cerebro tiene un promedio de 200 centímetros cúbicos. Y estamos hablando que hace 2.5 millones de años, el cerebro de nuestros antepasados ya medía unos 600 centímetros cúbicos. Y hoy en día, nosotros, sapiens modernos, lucimos un cerebro promedio de unos 1200 centímetros cúbicos, y el cerebro de los neandertales era aún mayor. Lo único malo de tener un cerebro de mayor tamaño y tan complejo es el desgaste de energía que significa para nosotros. Por ejemplo, en nosotros el cerebro pesa el 2 o 3% del peso de nuestro cuerpo, pero consume un 25% de la energía corporal cuando está en reposo.
Para nuestros antepasados, este hecho costó de dos maneras que se vieron directamente involucradas a nuestra evolución. Para satisfacer el desgaste de energía pasábamos más tiempo buscando comida y nuestros músculos empezaron a atrofiarse, como si algún gobierno desviara un poco los impuestos de la guerra y los invirtiera en educación. La energía que iba para los bíceps o músculos empezó a irse en mayor medida a las neuronas. Otro dato curioso y muy importante para nuestra evolución fue el hecho de empezar a caminar erguidos, con el fin de examinar mejor la sabana, alimentarnos de frutos y a medida que íbamos volviéndonos bípedos ya no necesitábamos la cola para el equilibrio, ni agarrarnos. Así que las vértebras fueron disminuyendo hasta que desapareció nuestra cola completamente. Esto tuvo aspectos positivos y negativos. Algunos positivos es el hecho de dejarnos los brazos libres para ocuparlos en otras cosas y poder hacer cosas complejas con nuestras manos. Algunos puntos negativos fue lo complejo de irnos adaptando a ser bípedos, sobre todo para las mujeres de nuestra especie. En esta posición se cierra la cadera, se estrecha más, lo que reduce el canal de parto. Así que las mujeres que parían antes, cuando el cerebro y el cuerpo no son tan grandes, les iba mejor y podían vivir para tener más hijos. La selección natural hizo lo suyo y por eso los humanos pueden nacer tan prematuros y terminar de formarse y prepararse desde afuera. Por ejemplo, un potro recién nacido ya puede dar pequeños trotes, o un gato a las pocas semanas de nacer ya puede ir en busca de su propio alimento. Las madres solitarias apenas podían conseguir comida y era difícil conseguir con una cría indefensa. Por eso es muy importante una tribu, crear lazos sociales fuertes para apoyo mutuo y asegurar la existencia. En algunas comunidades, incluso hoy en día, los niños no son de sus padres, como en la cultura occidental, sino son parte de la comunidad y se cuidan a todos los niños por igual, sin importar mucho quiénes sean sus padres. Aún contando con estas ventajas de posición erguida, cerebro grande, utensilios hechos con piedras afiladas y huesos, duramos 2 millones de años siendo un animal más en la cadena alimenticia y no estando en la cima. Comíamos lo que podíamos, como las sobras de las hienas y otros depredadores, además de frutos. Apenas hace unos 400.000 años el humano empezó a cazar mamíferos más grandes de manera regular y hace apenas 100.000 años saltamos a la cima de la cadena alimenticia. Empezamos a usar nuestra ventaja cerebral evolutiva para ver los problemas de forma más crítica, encontramos mejores soluciones y a medida que empezamos a organizarnos en grupos y comunidades, nacieron las reglas universales de qué está bien y qué está mal, que ayuda a gobernar en estas nuevas sociedades. Algunos animales confían en los dones que han desarrollado, la fuerza, velocidad y resistencia, pero otros aprendemos a inventar formas de mejorar esos dones. Como dijo Plutarco, la mente no es un recipiente a llenar, sino un fuego a encender. Un aspecto muy importante para estar en donde estamos es la domesticación del fuego. Hace unos 300.000 años, Homo erectus, los neandertales y los sapiens usaban el fuego de forma común. Era una excelente fuente de luz y calor, además de un arma mortífera. Siento también que le debemos al fuego la construcción de la identidad social y la cultura humana, cosa que hemos ido perdiendo a lo largo de la evolución, en gran parte por culpa de la electricidad. Nos arrebató estas largas noches junto a la fogata contando historias, mitos, observando las constelaciones e intentando darle una razón de ser a nuestro origen. Con la domesticación del fuego podíamos quemar controladamente grandes campos y luego recolectar nueces, animales y frutos quemados. Pero sin duda el principal beneficio del fuego fue poder cocinar, sobre todo alimentos que no podíamos digerir en su forma natural, como el trigo, el arroz o los tubérculos como las papas o la yuca. También, ventajas de cocinar nuestros alimentos es que matan gérmenes y parásitos,
Además es más fácil masticar y digerir. Mientras un chimpancé invierte 5 horas diarias en masticar alimentos crudos, para nosotros, los sapiens, basta con 1 hora al día comer nuestros alimentos cocinados. Como vimos al final de la parte 2, el poder de casi todos los animales depende de su cuerpo, la fuerza de sus músculos, el tamaño de sus dientes, la envergadura de sus alas, su resistencia a las temperaturas y etc. Con el dominio del fuego por parte de los homínidos ya se podía suponer todo lo que estaría por venir. Con la idea de usar el fuego a nuestro beneficio, empezamos a mejorar otras habilidades como la cocina, el habla, empezamos también a tener entierros, entender nuestra mortalidad y estadía finita por el planeta. Lo cual nos lleva a la creación de una de las ideas más importantes y que aún conservamos, es la religión, la cual se debió empezar a formar desde el Neolítico. Hace unos 150.000 años en África ya habían poblaciones de sapiens muy parecidos a nosotros y primero empezaron a extenderse por África hacia Asia hace unos 100.000 años y Australasia hace unos 60.000 años. Hace unos 45.000 años alcanzaron Europa y hace unos 35.000 llegaron al continente americano. Dato curioso es que cuando más nos expandíamos, más hermanos encontrábamos. Existíamos a la par con otras especies de homínidos como los neandertales, erectus, floresiensis, denisovanos, etc. Pero, ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué hoy en día no vemos otros homos diferentes a nosotros? Así como si vemos distintas especies de canes o felinos. Hasta aquí hay dos posibles hipótesis que son la teoría del entrecruzamiento y la teoría de la sustitución. La primera teoría, la del entrecruzamiento, básicamente dice que a medida que los sapiens se iban extendiendo por el mundo, se reprodujeron con las otras poblaciones humanas, y nosotros somos el resultado de esta mezcla. Por ejemplo, los sapiens que llegaron a Europa u Oriente Próximo se encontrarían con neandertales, hasta que estas dos se fusionaron, lo cual explicaría, por ejemplo, por qué los nórdicos tienden a tener características distintas que los asiáticos o los nativos americanos. De manera parecida, los que fueron hacia Asia Oriental encontrarían erectus locales y se fusionaron con ellos, de manera que los chinos o coreanos serían este resultado. Mientras la otra teoría, la de sustitución, básicamente dice que ambas especies de homínidos hubieran sido muy distintas y no se hubieran juntado, quizá para anatomías diferentes, hábitos de apareamiento distinto, olores corporales distintos y así. Y en ese orden de ideas, hoy en día todos seríamos sapiens puros. Si la teoría de la sustitución es cierta, quiere decir que todos los humanos actuales tienen aproximadamente el mismo equipaje genético y las distinciones raciales son insignificativas entre nosotros. Pero si la teoría del entrecruzamiento es cierta, hoy en día se prestaría para muchos debates raciales políticos. Por ende se toma como más acertada la teoría de la sustitución, básicamente para no entrar de nuevo en debates raciales que lo único que harían en esta etapa de la humanidad es dividirnos de nuevo. Aunque en 2010 se descubrió que el 1 al 4% del ADN humano único de poblaciones modernas de Oriente Próximo y Europa es ADN neandertal, y meses después se descubrió que el 6% del ADN de los melanesios y aborígenes modernos australianos es de ADN denisovano. Ahora, ¿se imaginan qué hubiera pasado si aún existieran erectus, neandertales o denisovanos? ¿Cómo cambiarían las historias bíblicas o culturales, por ejemplo? ¿Cómo hubieran actuado durante las cruzadas o las épocas de las legiones romanas? ¿O será que el comunismo querría que todas las especies homínidas se unieran? Durante los últimos 10.000 años hemos estado acostumbrados a ser los únicos homínidos que para nosotros es difícil concebir cualquier otra opción. Algo que sí hemos identificado es que a medida que vamos llegando a un nuevo lugar, los aborígenes nativos o algunas especies de animales también iban desapareciendo, y el ejemplo más cercano es la historia de Australia. O YouTube, por ejemplo.
capaz de unir a tantas personas desconocidas con gustos o metas en común. Los sapiens pueden cooperar de maneras extremadamente flexibles con un número incontable de extraños, y esa es la razón por la que Sapiens, gracias al lenguaje, domina el mundo. En el capítulo anterior vimos la expansión de los sapiens desde África, pero fue realmente en el tránsito de hace unos 70.000 a 30.000 años que como sapiens podemos parecernos más que físicamente a nuestros antepasados, porque considero que no siempre fuimos tan capaces de razonar como lo somos ahora. Si pudiéramos viajar al primer encuentro de sapiens contra neandertales, veríamos que los sapiens perdieron esa batalla, dejando a Oriente Próximo como territorio neandertal. Miles de años después, con más desarrollo, volvieron a intentarlo. Con esta segunda oleada de sapiens en territorio neandertal o erectus o incluso en Australia, tuvieron más éxito, y fue en este periodo de tiempo, el Paleolítico Superior, en donde inventamos las barcas, las lámparas, los arcos, las flechas, empleamos el coser las prendas, el arte, la joyería, el comercio, las religiones, los estratos sociales, la agricultura, la domesticación de los animales y las ciudades. Todo esto porque nuestra cognición había evolucionado también. Ya éramos tan creativos como lo somos hoy en día. No estamos seguros exactamente qué fue lo que causó esta revolución que nos favoreció a nosotros sapiens y no a neandertales, por ejemplo. Debe ser el lenguaje. No fue el primer lenguaje porque los insectos incluso tienen su forma de comunicarse. Tampoco fue el primer lenguaje vocal, porque los monos también se comunican así. Son capaces de avisar a los otros monos cuando ven un águila para que todos miren al cielo, o avisar cuando viene un león para que todos escalen un árbol. Incluso un loro puede hablar como lo hacemos nosotros. Entonces la ventaja de nosotros sobre los otros animales no es vocal. Y aclaro que por lenguaje no me refiero a la idea de idioma. Independientemente del idioma, somos capaces de comunicarnos y, a diferencia de los animales, podemos decir: salí esta mañana a caminar o a recolectar frutos y vi un león cazando unos cerdos salvajes, y poder describir con exactitud la ubicación para que como comunidad decidamos si debemos huir de allí o entre todos ir a enfrentar al león. Pero como humanos que somos, la información más importante que necesitamos transmitir no es la ubicación de un león. Nos encanta hablar de nosotros como especie. Nuestro lenguaje evolucionó a base de los chismes. Es más importante para nosotros saber quién actúa bien, quién es tramposo, quién odia a quién es honesto, que la ubicación de un león. Somos animales sociales, vivimos en sociedad por necesidad y para poder reproducirnos. El chisme es la base de nuestro lenguaje, incluso hoy en día lo vemos. Largas horas de llamadas telefónicas, horas chateando, mensajes de correo. ¿Piensas que los profesores se reúnen a la hora del almuerzo a hablar sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial? A veces, pero casi siempre hablan sobre engaños amorosos o problemas de sus colegas, chismes. Aunque realmente pienso que la verdadera característica que nos hace diferentes a los otros animales, con ayuda del lenguaje, es poder hablar de cosas que no existen. Hasta donde sabemos, somos la única especie que habla de cosas que no ha visto, tocado o sentido, como las leyendas, mitos, dioses o demonios. Pasamos de decir "cuidado, un águila", a decir "el águila es el espíritu que protege y guía a esta tribu a una vida más libre y próspera". En ese momento ya habíamos vivido una revolución cognitiva, ya no éramos simples animales. Al poder formar toda una religión llena de creencias y entidades que nadie ha visto, pero que todos creen por fe. Es prácticamente imposible convencer a un mono de que vaya y recolecte y luego nos dé un porcentaje de las bananas que recolectó, con la promesa de que cuando muera tendrá un número ilimitado de bananas y todo será paz y amor. Así por encima parece que las personas que van al bosque en busca de hadas y unicornios están perdiendo el tiempo, en comparación de las que van en busca de hongos y alimento. Y si pasamos horas rezando a seres que no existen, ¿no estamos perdiendo tiempo en vez de buscar alimento, luchando o fornicando? Pero debemos nuestra superioridad ante otras especies a esa comunicación,
que logra unir a personas tan distintas y lejanas con ideas que nos identifican, como de nuevo la religión, capaz de unir en ideas a una persona en Jerusalén o en Colombia, por medio de un mismo Dios y un libro lleno de ideas de otros humanos. Las hormigas y las abejas pueden cooperar en grandes números, pero son muy rígidas y solo trabajan con parientes. O los lobos o chimpancés pueden cooperar, pero con un número limitado, grupo solamente en el que confíen. O YouTube, por ejemplo, capaz de unir a tantas personas desconocidas con gustos o metas en común. Los sapiens pueden cooperar de maneras extremadamente flexibles con un número incontable de extraños, y esa es la razón por la que Sapiens, gracias al lenguaje, domina el mundo. La imaginación es el principio de la creación. Imaginas lo que deseas, persigues lo que imaginas y finalmente creas lo que persigues. La creatividad es simplemente conectar cosas. Cuando le preguntas a las personas creativas cómo hicieron algo, se sienten un poco culpables, porque en realidad no lo hicieron. Simplemente vieron algo que después de algún tiempo les pareció obvio. Nuestros primos, los chimpancés, normalmente viven en pequeñas tropillas de varias decenas de chimpancés. Hacen amigos, cazan juntos, luchan contra otros papiones, guepardos y otros chimpancés enemigos. Normalmente es jerárquica su estructura social, tienen un líder que casi siempre es macho y es el macho alfa. Otros machos y hembras se doblegan ante él y lanzan gruñidos como muestra de respeto, algo así como los súbditos que se arrodillan ante el rey. Ese macho alfa se esfuerza para mantener en armonía la tropilla. Cuando dos machos se pelean la posición de alfa, forman extensas alianzas, se hacen partidarios dando besos, abrazos, se acicalan y se hacen favores mutuos, algo así como hacen los políticos en campaña. Normalmente el alfa no gana su posición por ser el más fuerte, sino porque lidera muchas alianzas para formar una tropilla grande y estable. Normalmente una tropilla consta de 20 a 50 chimpancés, aunque se ha visto tropillas de 100 individuos, pero cuando pasan de los 50 el orden se desestabiliza y se dividen formando una nueva tropilla. Se ha evidenciado el caso de peleas por muchos años entre tropillas de chimpancés, que llegan incluso al genocidio de una tropilla. Algo así debieron funcionar las primeras estructuras sociales de nuestros Homo sapiens arcaicos. Al igual que los chimpancés, tenemos instintos sociales que nos permiten hacer amistades, jerarquías, cazar o luchar juntos. Pero también como ellos, era muy complejo convivir con tantos extraños en grupos grandes. Pero gracias a la revolución cognitiva y al chisme, el Homo sapiens logró formar bandas mayores y estables, aunque existe un umbral de 150 individuos en donde es un número muy curioso. No se puede intimar o conocer a profundidad a más de 150 personas a la vez, llevarse bien con todos y entenderse. Un negocio familiar puede funcionar bien sin una junta directiva o un departamento de contabilidad si no sobrepasa el umbral de los 150 empleados. Cuando lo sobrepasa ya no funciona y hay que buscar otras alternativas. No se puede hacer funcionar una división de miles de soldados de la misma manera que un pelotón. Los negocios familiares suelen fracasar cuando crecen, si no se reinventan, se van a la quiebra. El secreto de poder nosotros superar con éxito ese umbral y lograr crear aldeas o ciudades con miles de personas está en la ficción. Podemos cooperar con éxito si creemos en ideas comunes. Esto aplica hoy, en la Edad Media y en las épocas arcaicas. Las iglesias se basan en mitos o ideas religiosas comunes. Dos católicos que no se conozcan de nada pueden participar juntos en una cruzada o pueden aportar fondos para crear un templo, porque creen que Dios se hizo carne y fue crucificado para redimir nuestros pecados. Los estados se basan en mitos o ideas nacionales comunes.
Dos soldados que no se conozcan de nada pueden arriesgar su vida para salvar a un compatriota, porque ambos creen en la idea de una nación, una patria y una bandera que los une por nacer en el mismo pedazo de tierra. Otra idea más clara aún son dos abogados que no se conocen de nada, pueden unirse para defender a un extraño porque creen en la idea o mito de las leyes, la justicia, derechos humanos y en el dinero que significa el esfuerzo de saber hacer eso. Todos son ideas ficticias, nada de eso existe o es real, pero lo inventamos para poder convivir en sociedad. Nada de esto existe, ni el dinero, ni las naciones, ni los dioses, ni las leyes, ni los derechos. Todo está en la imaginación colectiva de los seres humanos. La gente entiende fácilmente que los aborígenes, indígenas o primitivos centren su orden social en creencias de espíritus y se reúnan a bailar alrededor de una hoguera, hagan ritos y tomen brebajes. Lo que no entendemos es que nuestras instituciones modernas funcionan bajo las mismas bases. Las personas de negocios y los abogados son como los chamanes de la edad moderna, pero cuentan historias o ideas mucho más extrañas. Y para entenderlo mejor, analicemos el caso de las empresas o ideas modernas y usemos el caso de la exitosa empresa Peugeot. Empezó su nombre comercial hace más de 200 años haciendo molinillos y hoy en día está especializada en la fabricación de vehículos, bicicletas, carros de carreras, turismo, utensilios de cocina, alquiler de vehículos y etc. Le da empleo a más de 200.000 personas en el mundo y la mayoría de ellos son extraños entre ellos. Solo en el 2008 fabricaron más de 1.5 millones de carros que le generaron alrededor de 55 millones de euros de ganancia. Si destruimos todos los carros y utensilios que fabriquen y destruyamos hasta la última marquilla, la empresa puede seguir creando más y seguir existiendo. Aunque despidamos o mueran muchos de sus principales empleados o gerentes, se contratan otros y la empresa sigue funcionando. Pero eso no significa que la empresa sea inmortal, porque si un juez ordena la disolución de la empresa, las fábricas seguirán en pie, todos sus empleados seguirán viviendo, pero la empresa desaparecería inmediatamente. Entonces Peugeot hace parte de nuestra imaginación colectiva, y los abogados llaman a eso ficción legal. Y existe como entidad legal, igual que tú que ves este video o yo. Tiene que cumplir las leyes del país donde esté, puede tener una cuenta bancaria y comprar propiedades, debe pagar impuestos e incluso puede ser demandada, aunque por separado de sus propietarios. Peugeot pertenece a la ficción legal de compañías de responsabilidad limitada. De modo que si la empresa tiene un problema económico, sus socios o inversionistas tienen una responsabilidad limitada al monto de su aporte. La idea de crear en nuestra imaginación colectiva este tipo de empresas fue muy buena para avanzar. En siglos pasados, emprender era muy difícil porque solo las personas de carne y hueso podían ser responsables de empresas. Entonces, si creas algo que no es muy óptimo, y te demandan y no tienes para pagar la demanda, te metían preso o podían volverte incluso esclavo. Esta fue la razón principal de empezar a incluir este tipo de empresas en nuestra imaginación colectiva. Algo totalmente independiente a nosotros, y a lo largo de los años, esas compañías se han vuelto los principales actores de la economía y nos hemos acostumbrado tanto a ellas que olvidamos que realmente solo existen en nuestra imaginación. En 1896 esto fue lo que hizo Armand Peugeot cuando fundó Peugeot como empresa, y aunque murió en 1915, la empresa siguió funcionando y existiendo. Él logró eso de la misma forma que los sacerdotes y hechiceros han creado dioses y demonios. Todo gira alrededor de contar historias y de convencer a la gente de que las crea. Así como los católicos representan en la hostia, el cuerpo, y en el vino, la sangre de Jesucristo, Armand Peugeot pagó a un abogado autorizado para que hiciera el ritual adecuado, escriba todos los conjuros y juramentos en un papel bien decorado, añadiera su firma y abracadabra. Ahora millones de honestos ciudadanos franceses se comportan como si la empresa existiera realmente. Es muy difícil convencer a millones de personas que crean en la misma idea que uno.
pero el que lo logra obtiene un gran poder porque permite a muchos extraños cooperar por objetivos comunes. Hay una gran diferencia entre las mentiras y las realidades imaginadas o las construcciones sociales. Algunos chamanes, hechiceros y sacerdotes son charlatanes, pero la gran mayoría de ellos cree firmemente en la existencia de dioses y espíritus. Los millonarios creen sinceramente en la existencia del dinero. Los activistas de los derechos humanos creen firmemente que estos existen. Incluso en el 2011, la ONU exigió que el gobierno libio respetara los derechos humanos de sus ciudadanos. Aunque la ONU, Libia y los derechos humanos sean parte de nuestra imaginación colectiva y no existan en la realidad física. A medida que pasa el tiempo, los sapiens le dan más importancia a la realidad imaginativa que a la realidad objetiva, como los ríos, los árboles, los seres vivos, al punto que la sobrevivencia de estos está en manos de las ideas imaginadas, como los dioses, las naciones y las empresas. Albert Müller es una persona que nació en 1900 en Berlín y que logró sobrevivir 100 años. En su infancia habría vivido el imperio de Guillermo II. La dinastía de la familia de Guillermo, los Hohenzollern, fueron gobernantes alemanes desde el 1191. Albert, al pasar su infancia en el imperio de Guillermo II, también viviría sus épocas de adulto en una república de Weimar, donde Alemania fue muy inestable y todos esos sucesos dieron a que Hitler fuera ascendiendo poco a poco al poder. Habría vivido el Tercer Reich, el gobierno del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, y tener a su máximo dirigente, Adolf Hitler, al frente del país. Luego, a sus casi 50 años, ver una Alemania oriental comunista, que fue donde Alemania se declaró como Estado socialista hasta 1990, que fue cuando cayó el muro de Berlín. Y al final de sus días, Albert moriría siendo un ciudadano de una Alemania demócrata y reunificada. Habría logrado vivir 5 realidades imaginadas políticas muy diferentes sin cambiar su posición geográfica. Vamos con nuestros hermanos, los Homo erectus, que duraron unos 2 millones de años usando los mismos utensilios de piedra que fueron su propio avance, pero pues no progresaron más de allí. Homo sapiens siempre busca facilitarse las cosas. Cada vez encontramos formas más fáciles de solucionar nuestros problemas. Ya podemos mercar por internet para no salir a la calle, tenemos mapas digitales para no perdernos, el celular para comunicarnos globalmente. Tanta tecnología hoy en día en el campo para ya no usar solo el apoyo de los animales, sino máquinas que hagan ese esfuerzo extra por nosotros. Estas realidades van cambiando a medida que aprendemos o entendemos algo nuevo de nuestro medio. Por ejemplo, Newton entendiendo el concepto de gravedad gracias a la manzana que le cayó en la cabeza. O Copérnico cuando entendió que no somos el centro del universo. O miremos este caso. Albert Müller es una persona que nació en 1900 en Berlín y que logró sobrevivir 100 años. En su infancia habría vivido el imperio de Guillermo II. La dinastía de la familia de Guillermo, los Hohenzollern, fueron gobernantes alemanes desde el 1191. Albert, al pasar su infancia en el imperio de Guillermo II, también viviría sus épocas de adulto en una república de Weimar, donde Alemania fue muy inestable y todos esos sucesos dieron a que Hitler fuera ascendiendo poco a poco al poder. Habría vivido el Tercer Reich, el gobierno del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, y tener a su máximo dirigente, Adolf Hitler, al frente del país.
Luego, a sus casi 50 años, ver una Alemania oriental comunista, que fue donde Alemania se declaró como Estado socialista hasta 1990, que fue cuando cayó el muro de Berlín. Y al final de sus días, Albert moriría siendo un ciudadano de una Alemania demócrata y reunificada. Habría logrado vivir 5 realidades imaginadas políticas muy diferentes sin cambiar su posición geográfica. Aunque nos parezca que el comercio es algo muy natural, no existe otro animal, aparte del sapiens, que se dedica al comercio. El comercio no puede existir sin la confianza y es muy difícil confiar en extraños. Por eso siempre hemos acudido a crear lazos de confianza con dioses o creencias en común. Por ejemplo, hoy en día la red global de mayor confianza en el mundo es el dólar. Aquí viene algo que me encanta y es que la gran diversidad de realidades imaginadas junto a los patrones de comportamiento es de lo que se componen las culturas, y las culturas desde que se originaron no han dejado de desarrollarse y de cambiar, y cada cambio o alteración es lo que conocemos como historia. Entonces, la revolución cognitiva es la consecuencia de cuando la historia se separó de la biología. O sea, antes de que pudiéramos armar culturas y poder contarlo o reconocerlas, éramos exactamente igual de salvajes que los animales o perros que vemos y conocemos. Esto no quiere decir que no seamos animales. Biológicamente somos muy parecidos a ellos, incluso en las emociones, sensaciones y lazos familiares. Nuestra verdadera diferencia radica mucho más allá de vernos como individuos. La verdadera diferencia es cuando estamos en sociedad, específicamente cuando pasamos el umbral de los 150 individuos. Cuando reunimos miles de extraños en un festival o un concierto, actuamos muy diferente que cuando reunimos miles de animales de una misma especie en un espacio tan reducido. Esto ligado a la capacidad de crear herramientas y cooperar con millones de individuos comerciando, nos trae a donde estamos hoy en día. El caso de Peugeot es un excelente caso de la cantidad de personas que están involucradas para que podamos comprar un vehículo, o piensa en cuántas personas han hecho posibles que tengas el celular o el computador en tus manos. Entonces, para entender la historia tenemos que ver nuestro comportamiento y tratar de entenderlo, en vez de fijarnos en las limitaciones que hemos tenido a lo largo de las épocas. Para entenderlo aún mejor, es como si un comentarista de fútbol en plena final de mundial se pusiera a contar sobre cómo es el campo de juego y el material de los arcos en vez de narrar el partido. Me causa mucha curiosidad que, si hace unos 30.000 años nuestros ancestros ya eran biológicamente como nosotros, en sus culturas ¿qué hacían? ¿Se casaban? ¿Desayunaban, almorzaban y cenaban? ¿Practicaban algún deporte? ¿Tenían relaciones monógamas o polígamas? ¿Qué pensaban del amor, el respeto, la amistad?